el primer ejercicio me dice que tenemos una mezcla de 100 gramos de gas. 100 gramos de gas que contiene el 25% de metano, es decir, 25 gramos de metano. El 45%, 45 gramos de propano. Y el resto, que serían 30 gramos de metano. Me dice, me pregunta el problema, que cuánto es el volumen desprendido de CO2 a una presión de 780 milímetros de mercurio y a una temperatura de 100 grados centígrados. Y también me pregunta el volumen de aire que se necesita en las mismas condiciones para quemarlo. Y me dan de dato que el 21% del aire es el oxígeno. Vale, pues lo primero que tengo que hacer son las 3 reacciones, porque tengo 3 hidrocarburos que se queman, por lo tanto van a ser 3 reacciones distintas. El primero sería metano más oxígeno para dar CO2 más agua, y tendría que ajustar la ecuación. Un carbono, 4 hidrógenos, por lo tanto tendría que poner un 2 y tendría en este lado de la ecuación, a la derecha tendría 2 y 2, 4 oxígenos, por lo tanto habría un 2. Esa sería la primera reacción. La siguiente reacción tendría el propano, que se quema con oxígeno para dar también CO2 más agua. Vale, pues en la siguiente reacción tendríamos 3 carbonos, 8 hidrógenos, tengo que poner aquí un 4, contaría 4 y 6, 10 y aquí iría un 5. Esa sería la reacción del propano. Dejo sitio para luego hacer los cálculos. Y ahora, en la siguiente y la última sería la del butano. También da CO2 más agua. Y ajustamos. Tendríamos 4 carbonos, 10 hidrógenos, que pongo aquí un 5. Sí, un poco mal. Y ahora cuento los oxígenos y tendría 4 y 2, 8, más 5, 13. Pues aquí 13 medios. Vale, pues voy a ver voy a calcular los moles de CO2 de cada uno de ellos y los moles de O2 de cada uno de ellos. Porque luego cuando me pregunte el volumen de CO2 tendré que sumar el de cada una de las reacciones. Tendré que sumar los 3. Y cuando me pregunten el aire, lo que tendré que hacer será sumar el oxígeno, calcular el oxígeno y con la relación que me dan de que el 21% del aire es oxígeno, sacar el aire. Entonces, lo primero que tengo, 25 gramos de metano. 25 gramos de metano lo voy a pasar a moles, de gramos a moles. Y tengo que por cada mol pesa 16 gramos. Por lo tanto, tendría 1,56 moles de metano. Ahora, esos moles de metano los voy a pasar a moles de CO2 y también a moles de O2. 1,56 moles de metano los voy a pasar también de moles por estequiometría a moles de O2. Entonces, por cada mol de metano tengo un mol de CO2, por lo tanto tendría 1,56 moles de CO2. Y ahora, por cada mol tendría 2 de oxígeno y tendría 3,21 moles de oxígeno. Voy a hacer la siguiente reacción, el propano. El propano tengo 45 gramos de propano. 45 gramos de propano. Y con el peso molecular voy a pasar de gramos a moles. Un mol de propano pesa 44 gramos de propano. Y esto me quedaría que son 1,023 gramos de propano. Vale, pues ahora, perdón, gramos no, moles. 1,23 moles de propano. Pues ahora voy a pasar de moles de propano por estequiometría a moles de CO2. Por cada mol de propano, 3 moles de CO2. Por lo tanto, tendría 3,068 moles de propano. Y ahora, de moles de propano, voy a pasar a moles de oxígeno. Por cada mol de propano, 5 de oxígeno. Tendría 5,114 mol
de O2. Y voy a calcular los cálculos restantes para el butano. El butano hemos dicho que tendríamos el resto, por lo tanto 30 gramos de butano. Lo primero lo paso a moles. De gramos de butano a moles. 1 mol, 58 gramos. No, sí, 58. 12 por 4 más 10, 58 gramos. Y me saldría 0,517 moles de butano. Ahora, por estequiometría de la reacción, voy a pasar de moles de butano a moles de CO2. Por cada mol de butano, 4 moles de CO2. Me quedaría 2,069 mol de CO2. Y ahora, de moles, 517 moles de butano a moles de O2. Por cada mol de butano, 13 medios de O2. Y me quedaría que tengo 3,362 moles de O2. ¿Vale? Pues si cojo todos los moles de CO2, tendría 1,56 más 3,068 más 2,069. Entonces, los moles que tengo de CO2 serían la suma de todos ellos, que me da 6,697 moles de CO2. Lo mismo voy a hacer con el oxígeno. Los moles de oxígeno serían 3,12, que son los moles que tengo que me dan de la primera reacción, 5,11 de la segunda y 3,362 de la última reacción. Y los moles de oxígeno totales serían 11,601 mol de O2. Ahora, vamos a calcular, lo que vamos a hacer es con esos moles me pregunta el volumen, ¿vale? Pues tengo los moles de CO2, que hemos dicho que son 6,697 moles de CO2, ¿vale? Pues para calcular el volumen utilizo la ecuación de los gases. Sería volumen es igual a nRT partido de P. El volumen del CO2 sería los moles 6,697 por la constante de los gases, que es 0,082, por la temperatura en Kelvin, que sería 373,15, y ahora la presión tengo que ponerla en atmósferas. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósferas tengo que dividir entre 760. Por lo tanto, si yo hago esta operación, me quedaría 199,86 litros de CO2 se desprenden. Esto sería para el apartado A. Y ahora, para calcular el volumen de aire que se necesita, voy a calcular el volumen de oxígeno primero. Para ello tengo los moles de oxígeno que los he calculado, que son 11,601 mol de O2. Hago lo mismo, son las mismas condiciones, 11,601 por 0,082, también son a 100 grados, por lo tanto 373 Kelvin, y a la misma presión. Y me da 345,87 litros de O2. Estos litros de O2 voy a pasarlos a aire, también con factores de conversión. A mí me han dicho que el 21% en volumen del aire es oxígeno. ¿Qué quiere decir? Voy a pasar de litros de oxígeno a litros de aire. Quiere decir que el 21% es que en cada 100 litros de aire tendré 21 litros de oxígeno. Y así me va a quedar que necesito 1.647 litros de aire para completar esta reacción y poder quemar todo. Esto sería lo referente al apartado 1.